de investigación jurídica y de aplicación a la interpretación según las leyes. Acá, si ustedes pueden ver, pues está el sistemático, el que habíamos platicado anteriormente. Ahorita, bueno, ya solo permítanme un momento. Y como les repito, ustedes lo pueden ver, ustedes lo pueden tener ahí. Y yo creo que ahí se ve un poquito mejor. Sí, ahí se ve un poquito mejor. Sí, Wendy. Licenciado, disculpe, podemos trabajar con las copias que usted nos manda. Mire, pueden, oiga, que diga, sí pueden trabajar con eso, pero el libro es parte de estas copias, ¿verdad? Y aquí, por supuesto, no está todo. Hay más información en el libro que en mis copias, ¿verdad? Porque para eso, pues, se hacen las copias para que ustedes, pues, los que no tengan libro, pues, puedan tener cómo estudiar. Por supuesto, sí pueden estudiar en esa forma. Ya sí pueden estudiar ahí. Lo único que tienen que ver con cómo están los libros nuevos y cómo están las copias. Pero sí lo pueden hacer, güey. Gracias, licenciado. De nada. Bien. Yo creo que ya ingresaron la mayoría de sus compañeros. Todavía siguen ingresando. Bien, esto fue lo último que vimos, el método de investigación jurídica sistemático. También vimos el método jurídico en cuanto a sus aplicaciones, y estas aplicaciones pues tienen que ver aquí. El IA naturalista o axiológico, el comparativo es en cuanto a una investigación jurídica, y de aplicación e interpretación de las leyes es con respecto a una analogía jurídica, una hermenéutica jurídica y al exegético. Todos estos métodos son los que hemos visto en la última clase, perdón, para poder llegar al examen primer parcial. De ahora en adelante, pues vamos a ver lo que es las técnicas de investigación, y esas técnicas de investigación son 3: observación, cuestionario y la entrevista. Y este tipo de técnicas, ¿qué es lo que nos dan o qué es lo que nos permite establecer? Pues la comparación del método que usted va a utilizar en cuanto a una investigación, ya sea jurídica o ya sea social. En cuanto a lo jurídico, pues solo tenemos que ingresar los datos de leyes de una investigación jurídica, fundamentos teóricos, fundamentos de artículos, etcétera, todo eso que ustedes puedan ver. En una investigación social, pues nos basamos explícitamente en estas 3 técnicas, ¿verdad? ¿Y qué significa la técnica con respecto a esta investigación social de campo? Pues es un conjunto de procedimientos para el aprovechamiento industrial o científico de los elementos de la naturaleza y sus derivados. Cuando yo hablo de la naturaleza y sus derivados, es con respecto a qué fenómeno usted va a dirigir su investigación. Son diferentes fenómenos, por supuesto, que existen. Hay naturales, hay sociales. Siempre el fenómeno va a tener causa y efecto. Siempre, el fenómeno siempre va a tener causa y efecto, y por lo tanto, en cualquier investigación que ustedes realicen, tienen que ver estas 2 situaciones. ¿Qué es lo que causa un fenómeno y cuál es el efecto que va a tener? O sea, los momentos, las consecuencias que puede tener esas causas hacia un fenómeno social o un fenómeno natural o jurídico, ¿verdad? De diferente forma. Y esto que deriva que usted, por supuesto, tiene que utilizar técnicas. Y para eso, pues vamos a dar una teoría antes de seguir con el tema de técnicas de investigación social.
En el campo de la investigación, la técnica constituye una operación especial para recolectar datos. ¿Qué es lo que vamos a recolectar? Información necesaria para poder seguir con esta investigación científica o con esta investigación social. Procesar o analizar los datos que usted va a recolectar y va a tener que hacer un cuestionario o unas preguntas, depende de a qué población esté dirigida y también qué es la investigación que usted va a realizar en estos momentos. Por supuesto, este de procesar o analizar datos que se realiza bajo una orientación metodológicamente definida. Metodológicamente definida significa en realidad el tema que usted va a investigar o fenómeno social. Usted ya lo tiene planificado, usted ya no va a cambiar ese tema, sino que con ese tema va a seguir o esa investigación. Por eso se dice metodológicamente definido y anteriormente pues habíamos visto qué significa la metodología, ¿ya? Y bueno, en ciertos casos, pues la metodología jurídica es que ofrece el científico del derecho una serie de retos que debe de resolver en términos investigativos, ¿verdad? En una ciencia normativa conformada por un sistema estructurado cuya finalidad es encauzar y organizar las relaciones sociales. Una ciencia valorativa, que esta ciencia valorativa establece el sentido de justicia. La dimensión fáctica se refiere a la práctica misma del derecho ante las problemáticas jurídicas concretas y una investigación jurídica puede adoptar las modalidades cualitativas y cuantitativas según el objeto y propósito. Esto es en cuanto a una investigación jurídica y en una investigación social, que es lo único que tenemos que quitar, es lo jurídico. Las técnicas de investigación son todos aquellos medios, instrumentos, herramientas que permiten llevar a cabo el estudio o análisis de un objeto de conocimiento de acuerdo al método empleado. Y estas tres técnicas de investigación de campo, en primer lugar está la observación, el cuestionario y la entrevista. Son las tres técnicas que por supuesto ustedes han oído que yo siempre les menciono para poder realizar una investigación. Siempre en fenómenos sociales o en una investigación social, siempre va a haber una causa y un efecto. ¿Ya? Siempre va a haber una causa y un efecto. En cuanto, sí se acuerdan, ustedes vieron esto en técnicas de, no, perdón, en teoría de la investigación, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa cada una de estas técnicas? Pero si no se recuerdan, pues vamos a hacer un recordatorio de todas estas técnicas para poderlas llevar a cabo y ver que en realidad esto nos va a servir para poder llevar a cabo de cuantitativo o cualitativo en una investigación social. En este caso, cuando nosotros hablamos de una observación, ¿quién quiere leer la observación? ¿Jóvenes? ¿Alguien que desee leer? Por favor, señorita Emelinda, por favor. La observación consiste en el contacto directo de los sentidos con el objeto de estudio, en la acción o actitud de aplicar atentamente los sentidos de objetos o fenómenos para conocerlos implica registrar mental, gráfica y descriptiva estos fenómenos para su posterior análisis orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar. A través de los sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente, técnica donde conoce el estado de la realidad social, particularmente el proceder y la conducta de las personas y grupos sociales ordenados como estados de cosas sensoriales perceptibles y captados por el investigador en un determinado espacio y tiempo. La observación estimula la curiosidad, el descubrimiento de investigaciones de interés científico y provoca el planteamiento de un problema y de la hipótesis correspondiente. Muy bien, gracias. Por lo tanto, ya oímos a nuestra compañera, pues la observación
tiene que ver con el órgano de los sentidos. Tenemos que ver que este órgano de los sentidos tiene mucho que ver con este objeto de estudio que ustedes van a poder realizar. ¿Por qué? Porque van a percibir, van a abstraer, van a ser receptores y van a tener una representación en su mente. Y también un análisis y una síntesis de todo esto, de toda esta investigación, y que les va a llevar a una conclusión verídica o hipótesis verídica en cuanto a esta investigación que ustedes van a realizar. ¿Y cómo pueden verificar ustedes todos estos datos? Por medio de cuadros estadísticos. Y estos datos estadísticos, pues es la segunda fase que nosotros vamos a ver en cuanto al curso de métodos y técnicas de investigación social. Por lo tanto, este objeto de estudio es la acción o actitud de aplicar atentamente los sentidos a objetos o fenómenos para conocerlos, por supuesto, lo que yo les estaba explicando, de la percepción, recepción, representación, ¿ya? Que es registrar mentalmente la gráfica y descriptivamente. Vamos a ver 5 gráficas o 6, más o menos. Vamos a ver los métodos del método central, ¿ya? También vamos a verificar todos estos, vamos a describir qué es lo que estamos haciendo. Vamos a obtener un análisis de todos estos datos, ya sea cuantitativos o cualitativos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dar una conclusión de todos estos temas que se están investigando. Y todos estos temas van a ser de una realidad social, o sea, de un fenómeno social que está en nuestra sociedad, que estamos viendo, que estamos viviendo, que estamos percibiendo día a día. Puede ser, por supuesto, el tema de la feria de Jocotenango. ¿Y esto qué significa? Pues es una cultura nacional, es una cultura de nuestra ciudad, no solo de nuestra ciudad, sino que de toda la República. Y esta feria, ¿qué es lo que obtiene? Pues una aglomeración de todos los tipos de sociedad. Ya todos vamos a la feria a pasear o a comer o a jugar con los niños o sus nietos, etcétera. Y eso es una forma también de este fenómeno real. Y esto es un fenómeno social, ¿ya? ¿Por qué? Porque está captando la realidad, qué es lo que usted va a encontrar ahí, o cómo va a encontrar usted este tipo de feria, si está ordenada, si va a encontrar amigos, si no los va a encontrar, qué es lo que usted busca al ir a la feria, los grupos sociales que van a integrar esta feria, que van a ser varios, todos los grupos sociales. Va a tener que tener tiempo para poder ir a la feria, va a observar qué es lo que sucede o qué es lo que acontece, qué tipo de personas van más, si van más personas con niños o niñas para que jueguen, o van más personas a comer o solo a divertirse, o solo a platicar con sus compañeros o a familiares o amigos, etcétera. Por eso es la observación, ¿ya? Porque usted va a ir a observar si no va a hacer ningún tipo de investigación. Pero si va a hacer un tipo de investigación, tiene que definirse a qué va en realidad, hacia qué punto va usted a llegar. Y yo les menciono la feria que está, por supuesto, en el Hipódromo del Norte, que abarca cierta cantidad de espacio. Lastimosamente, pues no he podido ir este año, pero abarca mucho espacio y tiempo. Es algo variado, algo que tenemos que ir a conocer. Los que no han ido tienen que llegar, tienen que ver todo lo que sucede, tienen que ver esa realidad social. ¿A qué va a ir usted? Si solo va a ir a conocer, pues tiene que ir a conocer. Tiene que ir a ver que la sociedad está buscando ahora alguna distracción, pero una distracción sana, una distracción en cuanto
a que encuentre usted pues la posibilidad de poder encontrarse con un familiar, amigo o que la sociedad pueda estar ahí involucrándose. Y eso es lo que se trata, ¿verdad? Se trata de que la sociedad guatemalteca tenga una distracción y no se pierda esa cultura, porque al perderse la cultura nacional, pues se va perdiendo muchas cosas. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? No queremos que se pierda esa parte de la cultura. Eh, bien, en este caso, pues vamos a empezar a ver lo que es esta otra técnica de investigación, que son los tipos de observación. En cuanto a estos tipos de observación que existe, la primera técnica, hay una casual o espontánea. Diariamente nos encontramos ante un variado conjunto de situaciones y acontecimientos, tanto familiares como fuera del hogar. En el mismo hogar constantemente llegan mensajes a través de los medios de comunicación, radio, la televisión, el internet o la prensa. Los niños y los jóvenes son los principales receptores de toda esta información que inmediatamente imitan. Pero también las personas adultas perciben todo ello. Toda la familia va formando patrones de consumo, conductas y de diferente índole, circunstancias o conocimiento o el conocer. Pero también son una gran fuente de aprendizaje constante que debe apreciarse a través de un razonamiento y de una capacidad de discernimiento de la persona, del receptor. ¿Ya? ¿Qué es lo que usted percibe? ¿Qué es lo que usted está observando? Y todas estas situaciones cotidianas de la vida, las experiencias de la vida, las relaciones sociales, la situación de los medios de producción y de consumo son fuentes de un conocimiento rico para que usted vea, observe y pueda dirigirse a cualquier tipo de persona. Usted se va a sentir contento, por supuesto, o se va a sentir feliz con lo que está haciendo o hacia dónde está llegando. Por eso se dice que las experiencias, las relaciones sociales, la situación de los medios de producción y de consumo son fuentes de un conocimiento. Esta es la casual o espontánea, lo que yo les estaba explicando del fenómeno social de la feria. Es casual porque ustedes pueden decir vamos en este momento o vamos el lunes o el martes y ustedes ya tienen propuesto eso. Casual también se llama o espontánea si ustedes van pasando por el lugar, les gusta, se bajan, caminan y ven eso. ¿Ya? Eso es la casual o espontánea, algo que usted en ese momento va a tener la oportunidad de hacer. Y una observación científica que es muy diferente, porque en esta investigación científica la observación la podemos definir como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos. ¿Qué datos? Los datos que se necesitan para poder resolver un fenómeno social, un problema de investigación, ya sea por el método cuantitativo o cualitativo, o dialéctico. ¿Y eso qué significa? Que esta observación científica tiene que estar fundamentada. Si no está fundamentada esta investigación científica por medio de leyes o por medio de teoremas, ¿verdad? No puede llevarse a cabo. Y dicho de otro modo, observar científicamente es percibir activamente la realidad exterior, lo que está fuera de usted, los objetos que usted ve. Esa es la realidad exterior, con el propósito de obtener los datos que previamente han sido definidos de interés para una investigación. La observación que se realiza cotidianamente, todos los días,
desde que usted se levanta hasta que se duerme, o la metódica que usted utiliza para ir a trabajar o para poder ir a estudiar. Todo eso es cotidianamente, lo que usted hace, lo que usted realiza. Y como parte de nuestra experiencia vital, no puede ser considerada como científica, pues no está orientada hacia objetos precisos de estudio. No es sistemática y carece de controles o de mecanismos que nos pongan al descubierto los errores cuando se están trabajando. Por lo tanto, siempre que va a ser una observación científica, tenemos que darnos cuenta de los datos que usted está observando o que usted necesita para una investigación, ya sea un fenómeno social, un fenómeno de la naturaleza, un fenómeno político, social, jurídico, etcétera, un fenómeno que usted en realidad quiera investigar. Si seguimos hablando de nuestra feria de Alotenango, pues esa feria, sí, yo creo que estoy con... ¿Quién me corrige con el nombre? Jocotenango, Alotenango, ¿cómo se llama la feria? Feria Jocotenango. Muy bien, perfecto. Entonces, si seguimos nosotros con este fenómeno social de la feria, ya vemos dos, ya hay un casual o espontáneo y hay una observación científica, pero todo tiene que observarse primero y dirigirse qué es lo que usted está buscando, hacia qué punto va a estar dirigida para que sea una observación científica. Y no puede ser considerada pues, científica si no está orientada hacia un objeto preciso de estudio. Tampoco va a ser sistemática, no va a seguir un sistema adecuado o requisitos que se deben de tener. Y por eso no puede ser científica, ¿ya? También, para que sea una observación científica, se deben de seguir algunos principios básicos. ¿Qué principios básicos son estos? Debe tener un propósito específico, debe ser planeada, cuidadosa y sistemáticamente, debe llevarse por escrito un control cuidadoso de la misma, debe especificarse su duración y su frecuencia. ¿Ya? También pues, debe seguir los postulados básicos de validez y confiabilidad, que son los datos que usted está obteniendo por medio de la observación, por medio del cuestionario, y si usted pues, va a necesitar una entrevista, pues la va a tener que hacer. Y si no, pues te puede ser preguntas mixtas en ese cuestionario. Usted las hace y al mismo tiempo pues va a entrevistar a la persona para estar seguro de todos esos datos que les están proporcionando. Bien, si se dan cuenta, pues para que sea una observación científica, yo les había dicho pues los requisitos que se tienen que tener. Y la observación es una de las técnicas de investigación que se utiliza en las ciencias para la obtención de información primaria acerca de los objetos para poder tener una comprobación. ¿Y cuál va a ser la comprobación de todos esos datos? Las hipótesis. Ya sea verdadera o falsa, porque puede ser también una hipótesis falsa cuando los datos no son correctos. Y a través de esta técnica de observación, se conoce el estado de cosas o situación social o fenómeno social que son percibidos directamente por usted, o sea, el sujeto, en un determinado espacio y tiempo. La observación científica es parte de una investigación de campo y constituye la fuente más rica para percibir la realidad social. El investigador entra en contacto directo con una realidad social y se da cuenta de una manera fiel, precisa, concreta, específica de lo que está aconteciendo. Confronta teorías y conocimientos teóricos con la práctica. Se presentan ante él una gama de condiciones y elementos que ampliarán
sus conocimientos y criterios. Las percepciones servirán también para confirmar o rechazar los elementos de una hipótesis. Si yo les sigo hablando de ustedes, si podemos utilizar este método del método científico, de la observación científica, hacia el fenómeno de la feria. Para volver científica la investigación de la feria, ¿qué pueden hacer ustedes o qué van a utilizar ustedes para que sea científica? Alguien, cualquier persona que quiera ir a ver algo a la feria, pero al mismo tiempo se imagina investigarla. Si yo les pregunto la cantidad de niños de ambos sexos, ¿qué es lo primero que van a hacer ustedes con este método de observación científica? O con esta técnica de observación científica. ¿Una encuesta? ¿Qué más? ¿Qué otra persona puede apoyar a Elizabeth? Ahí están los requisitos. Están los principios. Ustedes deben de tener. Licenciado, Diga, Glenda. de pronto primero establecer el propósito que vamos a ir a ver a la feria. Ahora que en este caso sería identificar la cantidad de niños de ambos sexos que visitan la feria, que sería el propósito, ¿verdad? O plantearnos la problemática y también va vinculado con el planteamiento de una hipótesis, ¿verdad? Que si van niños o no van. Aquí van, consumen juegos, alimentos o demás, ¿verdad? Ajá. Los días, ¿verdad? Tiene que saber qué días hay más. Definimos como el Horarios. uso sistemático Sí, de los datos que vamos a utilizar para los niños y las niñas. sí, pero El método cuantitativo. datos diarios, porque no puede ser solo de un día, porque la El feria método ahora va a durar cuantitativo. 10 días. Y con esta observación que usted menciona ahorita, licenciado, ya podemos, por ejemplo, generar datos estadísticos de lunes a viernes. Así. Los niños de tanto edad, de tal edad, visitan el lunes 100, el martes 200, pero el fin de semana 1000, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya vamos creando esos datos estadísticos y si consultamos la información del INE de las personas que viven en la ciudad de Guatemala, tenemos una idea de más o menos cuántos niños en esa edad viven. Entonces puedo determinar yo el porcentaje de niños del total de la población que llegan a esa feria en cada día. Sí, así tiene que ser, porque hay que hacer un cuadro estadístico, porque si no está el cuadro estadístico no podemos verificar la hipótesis, no podemos dar un análisis de todos estos, no podemos dar tampoco un criterio establecido, ¿ya? ¿Y qué es lo que está haciendo usted? Utilizar el órgano de los sentidos: percepción, recepción, abstracción, representación, el análisis, síntesis y por último la hipótesis o conclusión a la cual usted va a llegar. ¿Qué cantidad de niños llegan en un lapso de 10 días a la feria situada en tal lugar, el nombre de tal lugar, orientada a la Virgen de la Asunción? Todos esos datos tienen que ir, ¿verdad? Todos esos datos, porque es un fenómeno social, es una investigación social y todos los datos son necesarios y requeridos para poder seguir avanzando con esta investigación. ¿Ya? Muy bien. Gracias a las compañeras. Las clases de una observación científica.
Acuérdense que una es los métodos que usted va a utilizar. Ahora, aquí, en esta observación científica, hay clases de observación científica. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Lo mismo que han dicho ustedes, una observación directa, es aquella en la que el investigador puede observar y recoger datos inicialmente y mediante su propia investigación. Esa es una observación directa, que es lo que nuestra compañera dijo, de ir ver a los niños de los dos sexos, a ver qué cantidad llega, y por supuesto, algo muy importante, tenemos que ver las edades. Si se proponen, pues, una edad de 5 años a 10 o 15, pues es bastante el cuadro estadístico que hay que hacer, pero se puede hacer. Y una observación, esa es una observación directa, ¿eh? Una observación indirecta se realiza cuando el investigador corrobora los datos que ha tomado de otros. No que él ha visto, sino que ha tomado de otros, como nuestra compañera dijo del INE. ¿Ya? Esos son otros datos que ya han sido recolectados. A eso se llama una observación indirecta, ¿verdad? Por ejemplo, el testimonio oral o escrito de personas que han tenido contacto de primera mano con esos datos. Ya, lo mismo que dijo nuestra compañera, Elini. Una observación incluida o participante. Con la palabra participante o incluida, pues nosotros ya podemos decir que nosotros estamos haciendo esta investigación. ¿Por qué? Porque es usted participa, usted está incluido en esta parte. El investigador participa en las tareas y actividades del grupo cuya conducta quiere observar, aunque no necesariamente participa en todas ellas. Este tipo de observación tiene requerimientos muy fuertes, tales como una gran capacidad para establecer buenas relaciones personales. Es decir, se necesita lograr empatía o identificación con los miembros del grupo que usted está observando o está investigando. Y se necesita cierto criterio para mantenerse en todo momento en su papel de investigador. Esta forma de observación es típica de los antropólogos y etnólogos. Y en esta observación incluida o participante tenemos que hablar de la investigación cualitativa o etnográfica que hace uso de este tipo de observación. Para este autor, Spradley, la etnografía es el trabajo de describir la cultura y a esta la define como los sistemas de significados a través de los cuales las personas organizan su comportamiento en una comunidad donde vive o donde reside. También este autor opina que cuando el etnógrafo estudia determinada cultura, se encuentra con 3 aspectos fundamentales de la conducta de la persona o de la experiencia humana. En primer lugar, lo que la gente hace, lo que la gente sabe y lo que la gente sabe y usa. Si seguimos con el ejemplo real, cotidiano, de la feria, ustedes pueden incluir estas frases que usa este autor, Spradley, en cuanto a la conducta de la persona, sus cualidades o propiedades, características que tiene la persona, cuando él habla, lo que la gente hace, lo que la gente sabe y lo que la gente sabe y usa. Estas frases fundamentales pueden estar incluidas en el ejemplo de la feria.
Estoy esperando, jóvenes. Bueno, sí, sí se pueden usar. La observación ordinaria o no participante. El investigador se encuentra fuera del grupo que observa. Es decir, no participa, no se involucra en las actividades del grupo estudiado. En la observación libre o no estructurada, que generalmente se lleva a cabo en un estudio piloto, cuando no se conoce muy bien la muestra que se va a estudiar. En una observación estructurada, es aquella que se lleva a cabo cuando se pretende probar una hipótesis o cuando se quiere hacer una descripción sistemática de algún fenómeno. Es decir, cuando estamos realizando un estudio o investigación en el que sabemos exactamente lo que vamos a investigar y tenemos un diseño de investigación, ¿qué sucede con esto? Pues va a haber una diferencia de la observación no estructurada en el sentido de que en esta última, en la no estructurada, solo poseemos una idea acerca de lo que vamos a observar. Una idea. No tenemos ningún nombre o ningún propósito establecido. Mientras que en la estructurada sí hay un propósito establecido. ¿Ya? Se pretende llegar, por supuesto, a probar ese tipo de investigación por medio de una hipótesis. Definimos los objetivos que vamos a perseguir. Y estos, por supuesto, nos van a ayudar a clasificar y concretar y sintetizar el fenómeno en cuestión. Estamos claros con el fenómeno social de la feria. Estamos usando solo estos dos métodos anteriores que empezamos a platicar, de la casual o espontánea, la observación científica, de sus clases, ¿ya? De observación científica. ¿Y qué nos da esto? Pues nos va a dar ventajas y desventajas en una observación. Entre las ventajas de una observación, tenemos que determinada conducta se describe en el momento exacto en que está ocurriendo. Las observaciones se pueden realizar independientemente de que las personas estén dispuestas a cooperar o no. A diferencia de otros métodos en los que sí necesitamos de la cooperación de las personas para poder obtener la información deseada. Y en contraposición, también existen algunas desventajas, tales como la dificultad para observar un comportamiento específico en el momento de efectuar la observación. Además, las conductas que se encuentran sujetas a observación generalmente son limitadas. Es difícil poder observar la interacción familiar. Y un ejemplo, al acostarse o al levantarse. La observación, debido a su utilidad, es una técnica que se puede utilizar junto con otros fenómenos sociales, por supuesto, para poder recabar información. Se puede emplear la observación en un estudio exploratorio y para el estudio final se pueden usar técnicas tales como cuestionarios, entrevistas. Bien. ¿Quién me puede dar un ejemplo de la realidad social en la cual se puede poder seguir utilizando o teniendo a la mano la observación?
Vamos a esperar un minuto, si no, seguimos. Licenciado, como la carretera de Escuintla que la están arreglando. Muy bien, perfecto, volvámoslo. Es un fenómeno social, claro, pero unámoslo a la causal o espontánea o la observación científica. ¿Cómo lo podemos hacer con todas estas partes que nosotros ya hemos empezado a investigar? Usted ya tiene conocimiento de qué es lo que significa cada una de ellas. ¿Cómo lo puede usted formar? Acá están todas las partes, las pongo en pantalla cada una para que usted pueda expresarse, pueda tomarlo en cuenta. ¿Mm? Si no lo puede realizar, pues lo vamos a realizar desde el principio, ¿verdad? Pero necesito saber si usted lo puede formar o alguien de sus compañeros, pues también lo puede formar. Licenciado, podemos decir que podemos observar cómo, en primer lugar, todos los miembros que participan, eh, definir planos. eh, Muy bien. Vamos a ver, Wendy. Por ejemplo, cuando hablamos de una casual o espontánea, yo me dirijo a la costa sur, específicamente al puerto de San José. Voy utilizando la carretera y me doy cuenta que hay un problema. ¿Y cuál es ese inconveniente o problema? Que no hay paso y están desviando el tráfico por otro lado. A eso le llamamos casual o espontánea porque nosotros nos dirigimos y no sabemos qué sucedió y hasta que estamos pues en el lugar nos damos cuenta de lo sucedido. Observamos, ¿verdad? Por supuesto, qué es lo que pasó, preguntamos qué situación existe, qué camino podemos utilizar, hacia dónde nos va a llevar, cuánto tiempo nos va a llevar ese tipo de situación, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos recabando datos nosotros mismos y por supuesto estamos observando qué es lo que está pasando. Y para que sea científica, para que nosotros volvamos científica esa investigación, pues tenemos que tener un propósito. Nuestro propósito es llegar al puerto de San José. Voy a hacerlo planeada, cuidadosamente y sistemáticamente preguntando por dónde voy, cuántas horas me va a llevar esto, o si me voy a regresar. ¿Ya? Por supuesto, esto no lo va a llevar usted por escrito, pero lo está haciendo en ese momento. ¿Ya? Y para poderlo llevar científico, ahí sí, usted tiene que anotar todos esos datos, tiene que hacer una encuesta, o tal vez no una encuesta escrita, pero una encuesta que en ese momento usted necesita realizar. ¿Ya? Debe seguir esos pasos de ser confiable esa información que usted está obteniendo en ese momento. Y conformándolo con las clases de una observación científica, pues es una observación directa porque usted está allí, está observando lo que está pasando, está viviendo en ese momento la realidad social. Y puede ser también una observación indirecta cuando usted, antes de lo sucedido, o tal vez cuando esté ahí,
pues usted pregunta, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué fue ese desastre? ¿Por qué no hay paso? Esa es una observación indirecta porque usted va a estar preguntando algún fenómeno, alguna causa de ese fenómeno social. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Sí? Por supuesto, usted no va a hacer una observación incluida o participante si no la va a llevar a cabo científicamente. ¿Ya? Si la va a llevar a cabo científicamente, entonces sí, usted va a participar en ese grupo que está investigando. ¿Ya? Va a observar, va a preguntar, va a estar allí, ¿ya? Se va a incluir en esa investigación o va a trabajar ahí mismo. Todo eso es una investigación o una observación incluida al participante, porque usted participa. Y si usted no participa directamente, pues es ordinaria o no participante. Y si usted lo va a hacer por medio de una observación libre o no estructurada, ¿ya? Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Formar un estudio anticipado. ¿Qué es lo que se propone usted hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que se va a proponer usted hacer con esa investigación? ¿Ya? Y eso es lo que usted tendría que hacer si en dado caso usted llega a ese lugar y se encuentra con esa situación que es causal o espontánea. Pero si es una observación científica, pues usted ya sabe, ya va directamente a investigar lo que sucede, lo que está pasando, cómo sucedió, por qué sucedió, cómo usted va a investigar y recolectar esos datos que usted va a obtener para poder decir, bueno, llovió demasiado, se arrastró piedras, lodos, palos y se tapó el conducto que va de una orilla a otra, que es una tubería. Pero lo voy a verificar. Y también voy a verificar por qué se excavó demasiado ese tramo y por qué se está haciendo tanto trabajo. La cantidad de trabajo de remoción de piedras, de tierra, el tamaño de esa situación. Todo eso es un estudio científico, pero usted lo tiene que verificar, tiene que dar su opinión y hacia dónde la va a llevar con ese tipo de opinión. ¿Estamos bien, Wendy? Sí, licenciada, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera opinar? Estamos armando todo con un fenómeno social. No me lo estoy inventando, es realidad social, fenómeno social. Es lo que estamos estudiando, es lo que está en la teoría y lo que podemos hacer en la práctica y lo que ustedes han visto que hacen, pues ustedes pues, se han informado por medio de la radio, la televisión, qué es lo que está pasando desde el principio hasta ahorita, cómo van. Bien, si no hay más preguntas, pues voy a terminar con estos instrumentos auxiliares de observación, que es la última diapositiva. Esta guía de observación es un instrumento importante para un proceso de observación exitoso, pues en ella se recogen los aspectos más importantes que interesan recopilar, sin que se agote todos los elementos. La guía de observación se elabora sobre la base de las variables que conforman la hipótesis y que son desagregadas y analizadas, conforme al desarrollo de una investigación. Es pertinente tomar en cuenta que cuando se realiza una investigación necesariamente
se realizan entrevistas iniciales de manera informal, pero que aportan información valiosa por medio de sus datos recabados para darse cuenta de la situación, de los fenómenos, una población observada y del contexto que los rodea. De manera que se aplican simultáneamente diversas técnicas de investigación. Bien, hasta aquí llegamos el día de hoy. Les deseo feliz noche. Ven cómo conformamos una investigación social, cómo conformamos este tipo de situaciones, hasta qué punto nos lleva la realidad social del problema de la carretera que nos conduce a la costa sur o a diferentes lugares, pues nos damos cuenta qué situación existe y cómo está. ¿Ya? Les deseo feliz noche. Mañana nos vemos con mucho gusto y seguimos platicando y ya ven cómo se forma cada realidad social. Feliz noche, jóvenes. Cuídense.